con justamente, considero yo, ¿no?, luchadores, porque yo me considero un luchador por la igualdad, un luchador por la diversidad. Nazarena obviamente también está muy compenetrada con la lucha. Ariel ahora delegado gremial, Tal cual. elegido por el voto por el voto popular. Elegido por la mayoría de los empleados. Muy bien, y afiliados del aclaro que Consejo. habían varias listas, no era la única. No, era la única lista, pero para ser reelecto tenés que tener un cierto Chicos, porcentaje. nos ponemos serios. Pues, es seriedad, Nos yo quise ponemos- reivindicar. No. Basta. Nos ponemos serios y recibimos a Ricardo Pelito Escobar. Si hay alguien que siempre digo de que es una persona que merece todo mi respeto y admiración, ya sea en todo lo que es la parte política, y también, siempre digo esto, yo empecé a militar y a conocer la política con La Verde. Con La Verde, con los compañeros y las compañeras de La Verde. Bienvenido, Pelito, en esta semana muy particular, ¿no?, muy especial, principalmente a los sentimientos a flor de piel, ¿o no? Sí, siempre que se aproxima el 24 de marzo, es como que revivimos toda aquella época que pasó a millones de argentinos, en definitiva, pero que nos tocó muy de cerca, ¿no? A varios de nosotros. Y bueno, yo era muy joven, militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios, en la UES, que era una rama secundaria de la Juventud Peronista en esa época, de lo que fue la tendencia revolucionaria al peronismo, digamos. Y bueno, era una organización política nacional que estaba desarrollada en todo el país prácticamente, y fue lo que quedó de la resistencia a las dictaduras ante el 73 para lograr el regreso del general Perón a la Argentina luego de 18 años de exilio, ¿no? Así que imagínate el peso de la historia que tiene todo eso en nosotros, que abrazamos la causa de la militancia, del compromiso político, del compromiso con la identidad peronista, y todo lo que eso significó para nosotros como generación. Yo tenía, cuando empecé a militar, 13 años, y a los 17 años estaba secuestrado, desaparecido y herido de un balazo en el cuerpo, producto de la represión de la dictadura, ¿no? Acá quiero empezar a hacerte preguntitas así cortitas, ¿no? Sí. Porque decís que pertenecías a la UES, Sí. Unión de Estudiantes Secundarios, Sí. y entonces el que escucha va a decir, pero ¿cómo que había política en la escuela? No, había política en todo el país, en todos los sectores. Fue una etapa de la vida nacional, donde hay que recordar que en el año 1955, hubo un golpe de Estado llevado adelante por los militares, que tumbó con el gobierno democrático y popular del general Perón, que lo obligó a irse al exilio, que duró su exilio durante 18 años, y en donde en esos 18 años el peronismo estuvo proscripto, prohibido, perseguido, secuestrado y encarcelado. Y en el camino iban cayendo muchos compañeros. O sea que cuando dicen no vuelven más, el peronista les mira así de reojo como diciendo, bueno. No, tranquilo. La historia nos demostró de que los sectores populares siempre volvemos con nuevos nombres, nuevas formas, pero siempre con una misma identidad política, y esto tiene mucho que ver con la historia del movimiento nacional peronista, ¿no es cierto? Pelito, 24 de marzo de 1976. Sí. ¿Sí? Yo siempre digo, cada vez que hablo, principalmente con la gurizada en la escuela, les digo de que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, cuando algunos historiadores dicen el 24 de marzo de comienza, amanecimos con un día trágico, un día oscuro para la historia argentina, porque yo me pongo a leer o a investigar y me encuentro con que ese día un sector de la sociedad, y gran parte, aplaudía que hubiesen llegado los militares. ¿Es así? Sí, pero era un sector no mayoritario. No sé si muy minoritario, pero no era mayoritario. Yo creo que el pueblo, en su sabiduría, vos no te olvides que había muchas organizaciones populares, sociales, de trabajadores, agrarios, estudiantiles, que eran muy masivos, digamos, muy diferente a lo que es hoy la realidad. Ajá. Digamos. La participación política que viene de toda esa etapa anterior fue
muy importante, fue multitudinario, y la formación de los militantes no es por comparar, pero era muy superior a lo que hoy es la realidad política. Justamente por eso mismo la dictadura fue tan cruel y asesina, para poder destruir todo lo que significaba movimientos populares, organizaciones sociales, de trabajadores, estudiantiles, agrarios, y el objetivo era aniquilar todo lo que se podía oponer a un plan de ajuste de hambre y de dependencia que llevó adelante la dictadura, Qué muy fuerte. parecida a la que estamos viviendo hoy. Qué fuerte esa palabra. El objetivo era aniquilar. Sí, lisa y llanamente. Ellos no vinieron a ver cómo mejorábamos la situación del país, sino a aniquilar a todo lo que pensaba distinto, desde un libro, una película, un documental, una revista, pasando por discos de protesta en esa época que eran muy nutridos, en fin, todo lo que era expresión popular, y más aún si era peronista y combativo, era declarado subversivo, ¿no es ¿Y cierto? cómo la sociedad pudo aguantar eso durante tanto tiempo? Y aguantó porque no estaban cagando a tiros, a secuestros, torturas, desapariciones. Entonces el silencio de muchos fue importante. Vos no te olvides, Walter, de que hubieron más de 600 campos de concentración en la Argentina, que eso significa gente que era secuestrado a la noche, a la madrugada o cualquier lugar, horario del día, más aún a la noche o a la madrugada, que iban en patota, te rompían la puerta, te entraban en patota, te cagaban a patadas, a culatazos, enfierrado como si fueran a ir a la guerra, y te llevaban a tu hijo, a tu nuera, a tu esposo, a tu mamá. Pero había un sector de la población que decía, no, eso no está pasando, es mentira. No sé si fue tan así. Yo me creo que sí, el miedo llevaba a la gente a no decir mucho ni nada. Había mucho miedo. Vos no te olvides de que vos caminabas por la calle y veías los Falcon Verde, los Ford Falcon Verde o de otros colores patrullando con 4 o 5 tipos adentro armados hasta los dientes, o Unimog recorriendo la ciudad, o Sirena, o sea, era tierra ocupada por la dictadura en todo el territorio nacional, digamos. Yo me acuerdo, creo que vos fuiste, sí, vos, cuando le trajeron a Estela de Carlotto. No, yo no fui, pero hemos trabajado pero mucho, sí, estuvieron todos. con las abuelas, con las madres. Y sí. Estela de Carlotto contaba que ella no le creía a la hija, cuando Sí. la hija le decía, mamá, están desapareciendo, se están Sí. llevando a nuestros compañeros. Bueno, pero eso es otra cosa. La figura del desaparecido es algo que lo fuimos conociendo a medida que avanzaba la represión. Ah, mira. O sea, nosotros en general todos sabíamos que el riesgo al secuestro, a la tortura, a la cárcel o al asesinato era una posibilidad de cualquier militante. Todos sabíamos. ¿Por qué? Porque sabíamos que la violencia que ejercía las dictaduras era real y era posible además. Ya había antecedentes de desaparecidos antes del 73. Eran pocos, pero ya había antecedentes. Pero no sabíamos la magnitud que iba a pasar esto. Cuentan algunos compañeros que estaban muy comprometidos con la guerrilla, que cuando le secuestran a uno de los dirigentes a fin del 75, el Roberto Quieto, le secuestran en Buenos Aires, uno de los dirigentes de guerrilleros, de montoneros, se reúne con el general Arguindegui, que fue luego el ministro del Interior de Videla. Se reúnen a fines del 75, principio del 76, para pedir por la vida de Roberto Quieto, que era uno de los jefes guerrilleros que estaban secuestrados en ese momento. Y tuvieron un encuentro que es real, y porque se conocían, ¿viste? Solos, y le piden por la vida de Quieto. Y Arguindegui le dijo, a partir de ahora no va a aparecer más nadie, así que prepárense, porque si
tenemos que matar a 1 millón de personas, lo vamos a hacer, le dijo. Quieto no va a aparecer más. Imagínate con este mensaje lo que significó ya saber que algo grueso venía. Lo que nosotros no teníamos conciencia, la militancia política y de todos los sectores, era el nivel de violencia y de aniquilamiento que iba a venir. O sea, ellos venían para construir campos de concentración, la detención es clandestina, porque antes del 73 a vos te podían secuestrar a lo mejor y te tenían no más de 48 horas. Pero esto no tenía límite de tiempo. Hubo compañeros secuestrados y desaparecidos, vivos durante 1 año, 2 años en la ESMA, en Campo de Mayo, en distintos... Yo estuve desaparecido 6 meses acá en Misiones. Imagínate, 6 meses en la peor de las condiciones. Torturado todo el tiempo. Sí, digamos que sí, que no, digamos, no es que todo el día te torturaban, pero sí estabas torturado y con una realidad de no saber qué iba a pasar con vos. Si te iban a terminar matando, no te iban a matar, si ibas a desaparecer. Pero nosotros, incluso en esta etapa, no éramos conscientes de que estaban desapareciendo miles y miles de personas en el país. Todavía no sabíamos, ¿viste? Después, cuando se empezaron a fugar algunos compañeros de la ESMA, de Campo de Mayo, que hubieron poquitos casos, pero hubieron, o de algún campo de concentración, o por ahí le largaban algunos, ¿viste?, vivos, empezó a trascender la realidad terrible que estábamos atravesando los argentinos, adentro y afuera, porque acá sufrimos todos. Por supuesto que aquel que pasó por los campos de concentraciones en el país fueron situaciones límites que creo que no se terminó de contar todavía todo lo que se atravesó, porque vos no te olvides que secuestraban, te hacían tortura de lo más diverso, te colgaban durante días y te apaleaban, a nuestras compañeras la violaban, embarazadas o no, y encima de todo eso, las compañeras embarazadas le hacían esperar que tengan su bebé, se apropiaban del bebé y encima después te mataban, ¿viste?, a las madres y a los padres, y se apropiaban de sus hijos. Alguien escucha y dice, bueno, qué tema, ¿no? Bueno, pero eso pasaba en Buenos Aires. No, en Buenos Aires? Pasaba en todo el país. El nivel de crueldad que ejerció las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales en la República Argentina no tiene límites. Las cosas que hacían acá en Posada, en el campo de concentración más grande que hubo en la provincia, acá en la Jefatura de Policía de Misiones, que nosotros lo señalizamos en el gobierno de la democracia. Jefatura que está por Tucumán y Santiago del Estero. Por Buenos Aires o Colón, creo que, ¿no? Sí. Buenos Aires. Feliazara y Colón. Tucumán. Toda esa cuadra. Toda esa cuadra. Yo estuve ahí desaparecido, como era un campo de concentración donde día y noche se torturaba. La Policía Federal, donde está ahí en la calle Ayacucho, también estuve ahí con otros compañeros. En el Regimiento de Posada, en la avenida San Martín. En el Servicio de Inteligencia del Ejército de entonces, que hoy creo que es Sanidad o algo así, en Junín y Sarmiento. Esa linda casita era campo de concentración, donde también estuvimos. Y bueno, después estaban las casitas famosas del Robin, de Mártires, del Arroyo Mártires, que hoy ya no existen, pero están señalizados, porque gracias a la democracia pudimos testimoniar, condenar a algunos de los represores y también señalizar los lugares de los campos de concentración. Lo que hoy la escuela CEP 4 creo que es. Claro, el de Ayacucho y Entre Ríos. Exacto, ahí estaba la antigua cárcel, Sí. Eso también fue un campo clandestino de concentración donde llevaban compañeras. Entonces, acá, ¿por qué yo vengo a testimoniar hoy en la radio? Porque venimos a defender la verdad histórica, venimos a decir, acá esto fue lo que pasó, y venimos a defender la memoria, la verdad y la justicia. ¿Qué sentís cuando, por ejemplo, en plena democracia, todavía hay sectores que dicen,
no fue tan así, dejen de mentir, no fue, tenemos un presidente que dice Bueno, no fueron 30.000. lo peor que nos pudo pasar es que gane Milei, evidentemente, y con su política de olvido y de dejar en duda totalmente una realidad que fue así, digamos, ¿no? Acá nosotros no nos contaron, lo vivimos, los vuelos de la muerte, de que tiraban a nuestros compañeros vivos al mar y que después aparecían en las costas uruguayas o argentinas sus cuerpos. En fin, acá no hay verso, acá es real, acá hay testimonios grabados, testimonios escritos, documentales, y además porque llevamos adelante los juicios de lesa humanidad que fueron condenados ya más de 1000 represores. Ahora, ellos que quieran poner un manto de olvido y de amnistía es otro tema, tanto el presidente Milei como la vicepresidente Villarroel, que es hija de un represor. Por lo tanto, defiende los intereses de su papá y lo que aprendió desde muy chica de defender a los represores. Que a mí me llama la atención que hoy la Cámara Nacional Federal hay que buscar la noticia, le avisa a Milei que no puede firmar indultos. Porque están tratando de ver cómo indultan a algunos genocidas. Y la Cámara ya la avisó. Pero la realidad es que, mira, Walter, la realidad es que actuó la justicia. Jamás nosotros, ninguna víctima de toda esta época, actuó por iniciativa propia en una venganza personal. Nosotros no tenemos rencores, simplemente tenemos memoria y queremos justicia por todo lo que pasó, porque un país y una ciudadanía que no conoce su historia verdadera y no condena a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, está condenado a repetir los mismos errores alguna vez. Y yo, que a los 17 años fui secuestrado, herido de bala, que fui torturado, que fui desaparecido durante meses hasta que tomaron la decisión de que viva, porque era un comité de decisión, este vive, este muere, este vive, este muere, así era, ¿entendés? Entonces, yo tengo la responsabilidad sobre mi conciencia y sobre mi historia de dar testimonio hasta el último día de mi vida sobre lo que nos pasó. Por eso estamos acá nuevamente y seguramente nuestros hijos, nuestros nietos y los hijos de nuestros compañeros y nietos van a seguir luchando por nosotros. ¿En nuestra provincia hubieron muertos, desaparecidos? Sí, claro, Ahí. tenemos una lista de alrededor de 80 a 100 personas desaparecidas y asesinadas por la dictadura militar. Varios de ellos muy conocidos, como el exdiputado Juan Figueredo, que está desaparecido, como Pedro Pechac, secretario general del Movimiento Agrario Misionero, que fue asesinado, los hermanos Hitler, el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Alfredo González, que está desaparecido, asesinado. A eso quería llegar, porque la gente cree, el común de la gente a veces cree que fue una cuestión solamente política, solamente el que era militante político, no te metas en política. Pero acá había gente que era, por ejemplo, como decís, trabajadores del campo. Sí, el pecado de muchos de nosotros fue cuestionar la dictadura y pensar distinto, ¿entendés? Pero ese es el molde de lo autoritario, como está pasando ahora con Milei. Si no pensás igual que él, sos peligroso y te demonizan. Bueno, eso pasó, lo diferente siempre es perseguido en todas las historias de la humanidad. Él ahora te quema en Twitter, en aquel tiempo claro, venían y te buscaban. En ese momento te buscaban, te hacían desaparecer y corría el riesgo de que no aparezca más. Cuando nosotros fuimos secuestrados y nuestra generación de militantes fueron perseguidos, ¿quiénes salieron a luchar por nosotros? Nuestras madres, que fundaron las comisiones familiares y salieron a pelear por la aparición con vida de sus hijos y la libertad de los presos políticos. ¿A quién empezaron a perseguir? A nuestras madres. No nos olvidemos la masacre de las 12 familiares de la Iglesia Santa Cruz en Buenos Aires. Nuestros propios familiares eran perseguidos, controlados, perseguidos, iban a visitarnos a las cárceles y los seguían. O sea, era permanentemente el control, digamos. ¿Qué nos puedes contar de Germania?
Bueno, vos me tocás una de las partes más sensibles de mi vida, porque si hay una persona que a mí me sensibiliza y me pone realmente, me conmueve mucho, es mi vieja, ¿no? Y Germania, sin lugar a dudas, fue... bueno, Germania era una paraguaya que se vino a vivir a Argentina, acá a Misiones a los 15, 16 años. Acá se conoció a mi viejo, nacimos 3 hermanos primero y después mi papá tuvo otros hijos que son mis hermanos más chicos. Y bueno, Germania era profundamente, amaba a Evita y a Perón, y nos hizo peronista desde muy chico a nosotros. Por lo tanto, a los 13 años mi destino estaba marcado, ¿viste? La de mi hermano, mi hermana, todo, mi primo. Entonces, cuando viene la democracia en el 73, empezamos a militar enseguida en la Juventud Peronista, y cada vez nos fuimos participando y comprometiéndonos más. Primero con los estudiantes secundarios, después en el barrio, y empezamos a organizar grupos solidarios con el movimiento agrario, con los trabajadores, en fin, empezamos a militar cada vez más. Y Germania estaba al lado nuestra, digamos. Entonces, cuando pasó después toda la etapa represiva de secuestro y desaparición, y ella tomó la bandera junto a otras madres, la mamá de Panchito Perier, Amelia Báez, que era la esposa de mi hermano en esa etapa. Ponémelo en contexto, porque esto va a quedar grabado. ¿Cómo fue? Vos estabas en la secundaria, ¿sí? Militando como cualquier estudiante secundario, sí, haciendo el centro de estudiantes, sí. Vamos a ver qué... luchando por el peronismo. ¿Qué, un día te fuiste a dormir, entraron a tu casa y te llevaron? No, en mi caso personal, ya habían secuestrado a Miguel Sánchez, que después fue asesinado, que era amigo nuestro, del núcleo nuestro del barrio, que nació y creció en el barrio Tiro Federal. Habían secuestrado un par de meses antes y fue muy torturado y después fue asesinado, digamos, ¿no?, por la policía de acá de la provincia. Nosotros, que hicimos ante eso, nos fuimos más a dormir a nuestras casas. Empezamos a deambular, ayudados por distintos amigos y compañeros de diferentes lugares que nos escondían, nos guardaban, nos ayudaban, porque nuestras casas empezaban a estar controladas en todos lados, ¿no es cierto? ¿Tenías 17 años? Yo tenía 17 años. ¿Qué pasaba por tu cabeza? ¿Qué pasa por la cabeza de un 17 que te está buscando la policía? Bueno, era otra época donde nosotros sentíamos de que cumplíamos un mandato histórico. Qué loco. Un mandato histórico que tenía que ver con la lucha del peronismo, ¿no? O sea, vos no te olvides que el peronismo gobernó 10 años y fue la etapa, desde mi punto de vista, que más felicidad le dio al pueblo trabajador y a los humildes, ¿no? Por eso muchos jóvenes, hijos de esa generación, abrazaron después la causa del peronismo y se comprometieron en la lucha política. Entonces había una conciencia y un sentido de pertenencia, ¿viste? De decir, para nosotros era un orgullo ser peronista y ser parte de la juventud peronista. En cualquier lugar que estemos, en la universidad, en el secundario, en un barrio, en el frente agrario, en el sindicato, era un orgullo muy grande. Nosotros no luchábamos para tener un cargo, nosotros luchábamos porque queríamos cambiar la historia de este país. Entonces, claro, estábamos dispuestos a dar la vida si era necesario. Con 17 años, ¿qué es lo que va a estar pensando? Claro, y estábamos dispuestos a dar la vida, no solo yo que tenía 17 años, sino muchos amigos y compañeros que eran más grandes que yo, digamos. ¿Y más jóvenes también? Sí, no? Hasta 15 años, hay chicos desaparecidos que tenían 14, 15 años, o sea, del secundario, digamos, ajá, ¿no? Entonces nosotros sentíamos esa pertenencia, esa participación. Por eso lo seguimos llevando con orgullo. Nosotros no estamos arrepentidos de la participación política. Tampoco dimensionábamos el nivel de violencia de la dictadura. Como dije hoy, no dimensionábamos que iban a abrir más de 600 campos de concentración, de que en el campo, en Acaraguá, en el arroyo Acaraguá, en el interior,
en Campo Grande, Aristóbulo el Valle, iban a hacer un campamento de concentración de miembros del movimiento agrario misionero y que lo iban a tener colgado en los árboles de Tun y de otros árboles colgados día y noche torturándolo, y que le iban a hacer submarino en el arroyo Acaraguá a esos gringos y no gringos que pasaron por ahí, buscando a Pedro Pechac, a los hermanos Hitler y a otros compañeros del movimiento agrario, que era una institución legal del movimiento agrario misionero, que fue prohibido, proscripto, perseguido como tantos otros. Entonces, para nosotros, ¿qué pensaba? Y nosotros pensábamos que con orgullo que éramos peronistas, ¿viste? ¿Entendés? Hoy, ¿quién da la vida por un amigo? Nadie. Por más que quieras un amigo. Nosotros estábamos dispuestos a dar la vida por un amigo. Es lo que te dije la otra vez cuando estábamos allá. En aquel tiempo mataba y los tiempos cambiaron. Los tiempos cambiaron. Pero yo no digo ni que aquella época fue mejor ni peor que esta, ¿eh? Cada uno es artífice de su destino y de su tiempo. Y seguramente por algo ganó Milei también. Y muchos jóvenes votaron a Milei. Seguramente hicimos muy mal las cosas en democracia para llegar a ese punto. Por eso yo tampoco me enojo ni condeno a quien apoyó o apoya todavía, porque sigue teniendo una adhesión importante. Ahora, de que nos está fundiendo, muchachos, nos están fundiendo, de que somos más pobres que hace 3 meses, somos más pobres, y de que vamos a ser más pobres todavía como sociedad, va a ser así. Y de que vienen por la cultura, que vienen por los sindicatos, por las organizaciones populares, y que vienen a empobrecernos, es una realidad, y que los ricos van a ser más ricos, también es otra realidad. ¿Qué mensaje le deja a los jóvenes? Que dejen de creer en fantasía, porque Milei no va a traer ninguna solución para la gente. Milei es un autoritario, violento y discriminador, y va a perseguir a todos los sectores por sus condiciones ideológicas, políticas, culturales, religiosas si es necesario, de orientación sexual o lo que sea, porque ellos tienen un proyecto de país para 5 o 10 millones de argentinos que están en la pampa húmeda. Al resto no existen para ellos. O sea, vos decís que Milei no está solo, hay un grupo atrás. No, están todos los grupos económicos más concentrados del poder. Este plan económico lo están haciendo desde ahí. Que lo prepararon Sturzenegger y todos los grupos de abogados asesores y economistas asesores de los grupos económicos, lo prepararon como proyecto para Patricia Bullrich. Como no anduvo Patricia Bullrich y Milei no tenía, le compraron ese proyecto, por algo están ahí. Esto está todo sabido. ¿Era uno o para otro? Claro, exactamente. Por ahí, no importa que a mí no me crean muchos chicos, ojos grandes. Yo ya pasé todo esto. Yo ya pasé la demonización de haber sido militante peronista, de haber estado preso. Cuando nosotros salimos en libertad ya en democracia, nosotros no podíamos conseguir trabajo. ¿Por qué? Porque había un informe de los servicios de inteligencia donde saltaba tu antecedente. Y muchos empresarios se asustaban, ¿viste? Y no te tomaban. O sea, durante muchos años nosotros fuimos víctimas de toda esa represión, post-dictadura, ¿entendés? Entonces nosotros sabemos lo que es la demonización, la discriminación, la marginalidad, ¿entendés? Y el que te apunten con el dedo. Cuando ganó Menem, que ganó con el voto peronista, nosotros los que dijimos, este tipo se va a vender a los grupos económicos, como pasó después, muchos amigos nos decían que nosotros éramos idealistas y que seguíamos defendiendo algo que ya no existía más, ¿entendés? Que ya pasó la etapa esa del idealismo, ¿entendés? Y nos trataban discriminadamente, ¿entendés? Pero yo me mantuve en la oposición, me mantuve siempre en la oposición hasta que apareció Néstor Kirchner. Cuando apareció Néstor Kirchner, ahí dijimos, este es el hombre. Y el tiempo nos dio la razón. Los mejores momentos después de Perón y Evita que vivimos los argentinos
Y hay que mirar los índices y los datos. Fue con Néstor y con Cristina Kirchner. Por eso yo soy peronista y sigo siendo peronista y defiendo al peronismo y no tengo ninguna duda que el peronismo va a volver a triunfar. Vos sabés que yo te entiendo cuando decís eso de que el peronista ama y defiende una ideología porque vivió ese momento o sus padres vivieron ese momento, y yo los entiendo porque a mí me pasa con el kirchnerismo. Y sí, totalmente, que también hay que hacerse cargo de las cagadas que se hicieron con Menem y con Alberto Fernández, que son grandes responsables de toda esta situación actual. Eso soy absolutamente crítico. El peronismo el día que vuelva tiene que volver renovado, con dirigentes nuevos y gente que realmente quiera al pueblo, o si no, no sirve. ¿La provincia? Bueno, en la provincia vos sabés que yo fui uno de los fundadores de la renovación, que acompañé desde el principio a Carlos Rovira, y llevo con mucho orgullo haber sido 12 años ministro del gobierno de la renovación, que creo que fue la mejor época, porque coincidió con el gobierno de Néstor y Cristina, digamos. Tengo mis diferencias, pero defiendo la renovación contra el avance de los sectores más conservadores de Misiones, representado por Ramón Puerta y algunos otros sectores, ¿no? ¿Es importante la política? Sí, absolutamente, porque sin ella no hay país posible. En el mundo es importante. ¿Qué le decimos a la gurizada? Que se metan Que hay en que política. participar en política, en el lugar que sea, incluso si hacer política en los sectores que quizás no están de acuerdo con nosotros, ¿entendés? Pero hay que salir y participar y defender, que sea la gente el que con su voto decida quién gobierna y quién no. ¿Qué crees que va a pasar? Bueno, yo creo que Milei va a estrellarse tremendamente contra un paredón y va a caer el tendal ahí, ¿viste? Lamentablemente, por la irresponsabilidad de muchos votantes, vamos a sufrir mucho los argentinos, ¿viste? Pero bueno, no va a ser la primera vez ni la última vez que nos vamos a tener que levantar de las cenizas. Hemos pasado dictaduras feroces, momentos históricos muy difíciles, golpes de Estado, y esto es mucho menor que eso, ¿viste? Así que hay que organizarse, hay que participar, hay que estar en el... Yo a nivel nacional soy peronista, defiendo el peronismo y participo en el peronismo, por eso vamos a abrir acá en esta calle de San Martín la tienda cultural, y el sábado aprovecho la oportunidad en homenaje a la lucha del movimiento agrario misionero, vamos a presentar el documental que reivindica la lucha del movimiento agrario misionero. Así que están todos invitados este próximo sábado, pasado mañana, a las 19:30 acá en la tienda cultural, para pasar un rato entre amigos y compañeros, ¿no? Pelito, la verdad que 1837, gracias, es por favor, gracias a hermoso ustedes. hablar con... Está grabado, esto va a quedar guardado y obviamente vamos a empezar a compartir con todos los compañeros y las compañeras, pero principalmente con los jóvenes. Hay que juntarse, perderle el miedo. Nosotros nos han demonizado muchas veces y ahora también, ¿viste? Pero no hay que tenerle miedo, hay que creer en las convicciones que tenemos y saber de que nos podemos reponer, reorganizar y trascender nuevamente como lo hicimos en otras épocas. Tal cual, como dije al comienzo, porque la alegría del pueblo es peronista. Es lo más hermoso que hay. Es como ser de Boca. O de River. Gracias, Pelito. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Inicio de espacio.